¿Será posible que en cuestión de días podríamos recibir las primeras noticias de Final Fantasy VII Remake Parte 3? Sí, la conclusión de una de las trilogías más esperadas de todos los tiempos podría estar más cerca de lo que imaginamos. Y hoy vamos a analizar todos los escenarios posibles. Bienvenidos a Ride Speed, tu canal dedicado al gaming retro y los remakes que nos hacen vibrar como en los viejos tiempos. Hoy vamos a sumergirnos en las teorías, filtraciones y posibles fechas donde Square Enix podría soltar el tan ansiado primer teaser de la parte 3 de Final Fantasy VII Remake. Y claro, quiero saber tu opinión. ¿Cuándo crees que será revelado? Déjamelo en los comentarios porque tu perspectiva también construye esta comunidad. From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Ever Crisis Aniversario. Empecemos con lo más inminente, el stream del segundo aniversario de Ever Crisis programado para el 5 de septiembre. Square Enix confirmó la participación de Tetsuya Nomura y Soichi Chikawa. Esto ha encendido las alarmas en la comunidad, ya que medios especializados como Twisted Voxel aseguran que podrían ser el momento perfecto para soltar un adelanto de la parte 3. Pero ¿tiene sentido anunciar algo tan grande en un evento centrado en un juego móvil y solo japonés? Muchos piensan que no. Al final, Final Fantasy VII no es solo Japón, es un fenómeno global. Tokyo Game Show y otros eventos. Un poco más adelante llega el Tokyo Game Show 2025. Square Enix casi siempre aprovecha esta vitrina para mostrar lo que se viene. Final Fantasy Tactics The Everly Chronicles, Dragon Quest 1, 2, HD 2D y Octopath Traveler 0 tienen todas las fichas para ser protagonistas. ¿Podría Final Fantasy VII Remake Parte 3 aparecer allí? La respuesta rápida: poco probable. Square Enix suele guardar sus cartas más pesadas para eventos globales. State of Play y la estrategia multiplataforma. Y aquí entra otro punto interesante: PlayStation State of Play. Recordemos que tanto Remake como Rebirth fueron exclusivos temporales de Sony, pero ahora la estrategia de Square Enix cambió. La parte 3 apunta a ser multiplataforma desde el día 1. PlayStation, Xbox y hasta Switch 2. ¿Un anuncio en un State of Play es posible? Sí. Pero con esta nueva visión global, la vitrina ideal tendría que ser aún más grande, ¿verdad? La gran apuesta de Game Awards. Y esa vitrina existe. The Game Awards 2025, el mismo escenario donde millones de jugadores alrededor del mundo están conectados al mismo tiempo. Aquí encaja a la perfección. Primero anunciarán la llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade a Xbox y Switch con fecha para principios del 2026. Y justo cuando todos piensen que ese es el gran anuncio, ¡boom!, aparece el primer teaser de la parte 3, revelando finalmente su título oficial. Esa jugada no solo mantendría el hype, sino que cerraría el círculo perfecto. Finalmente, un evento dedicado. Y claro, no podemos olvidar otra opción: un livestream dedicado exclusivamente a Final Fantasy VII, como ya pasó en el 25 aniversario. En aquel evento tuvimos merchandising, Crisis Core Reunion y el anuncio de Rebirth. Imaginen repetir la fórmula: merch, Ever Crisis, algún remaster sorpresa y terminar con el tráiler de la parte 3. ¿Se imaginan el impacto? Para terminar y reflexionar un poco, sea en septiembre, en diciembre, durante los Game Awards o en un evento dedicado, algo es seguro: Final Fantasy VII Remake Parte 3 es real y viene en camino.
Estamos a las puertas del desenlace de una historia que comenzó en 1997 y que marcó a toda una generación. La espera puede ser dura, pero la recompensa será inmensa. Aquí en Ride Speed vamos a vivir cada paso juntos. Si te gusta mi contenido y llevas tiempo viéndome, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle, porque este viaje apenas comienza. Además, por llegar hasta aquí, te tengo una pequeña sorpresa. En el canal ya comenzamos una serie especial de Metal Gear Solid Delta, donde exploramos cada rincón del remake recién lanzado. Queremos que lo vivas con nosotros y nos cuentes en los comentarios qué aspectos del juego más te han gustado o qué detalles te sorprendieron. Les dejo el enlace del primer episodio aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Para finalizar, Final Fantasy no es solo un juego, es parte de nuestra historia como jugadores, y la parte 3 podría ser el capítulo que lo cambie todo. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos, y recuerden, podremos ver a Cloud y compañía más pronto que tarde. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ride Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este vídeo, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.